7:45 de la mañana. A esta hora de la mañana hacemos contacto vía remota con el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, doctor Fernando Zacoto. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, muy gentil la invitación. Doctor, la situación es tan extrema que el presidente de la República ha decretado el estado de excepción hasta, por lo menos con toque de queda, hasta este día viernes 9 de abril, aunque el estado de excepción implica también otras inmovilidades o restricciones. Estamos con 335.000 casos positivos de COVID. De acuerdo a las pruebas PCR, evidentemente, y Pichincha sigue ocupando el primer terrible lugar con el más del 30%, 34.7% para ser exacto. Y el proceso de vacunación es muy lento, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen médicos y los protocolos del ministerio en coordinación con los municipios, lo cual genera una angustia adicional, y sobre todo a quienes esperan de esta dosis. Ya se han casi inoculado el 100% de los médicos de primera línea. Se ha iniciado ya con los mayores, los de 65 años, adultos mayores, y también el pasado viernes iniciaban también la policía y esta semana con los maestros y el sector de la educación. Desde la salud pública, desde la Sociedad de Salud Pública, ¿cómo ven ustedes este proceso de vacunación? Bueno, como usted bien lo señala, pues lastimosamente el no disponer de vacunas en cantidad suficiente de manera oportuna ha determinado que el proceso sea lento. Esperamos que con la llegada ya de estas dosis, se han dicho 300.000 en esta semana y luego 700.000 de Sinovac, pues ya se disponga de un mayor número para que pueda ir regularizándose y se incremente progresivamente, porque naturalmente estamos lejos de los niveles deseados. Y precisamente este gran lote que viene esta semana de 1 millón de vacunas tendrá también, pues, digamos, un protocolo ya establecido a estos grupos etarios destinados. Pero por otro lado tenemos también esta incultura, esta incivilidad, este desorden o mal comportamiento de los ciudadanos que nos ha tocado enfrentar con estas medidas extremas y duras. ¿Cree usted que se ha frenado un poco esta movilidad de personas y evidentemente un contagio por estas restricciones de Semana Santa? Bueno, mire, la evidencia demuestra que medidas, por más importantes, solamente aisladas, no dan resultado. Este es el caso de Chile, por ejemplo, que avanzó a un ritmo impresionante de vacunación, pero a la vez, si es que no va de la mano con la precaución ciudadana, con la protección que tiene que darse personal, familiar, comunitaria, pero también con las medidas de salud pública desde el gobierno. Es decir, si es que no se realiza un rastreo sistemático de casos, sobre todo los asintomáticos o leves, a través de un mayor número de pruebas, es muy difícil que eso pueda detenerse. Por tanto, estas medidas conjuntas de restricción de movilidad, de prevención y de manejo de la pandemia con vigilancia epidemiológica de base comunitaria importante con mayor número de pruebas, y también con la vacuna, sabiendo que la vacuna, para que tenga efecto, demorará varios meses hasta que la población esté inmunizada en una cobertura, en un porcentaje tal que se alcance esa inmunidad colectiva, de tal manera que tiene que hacerse una acción sistemática con los distintos elementos que forman parte de este manejo de la pandemia, pues que tiene que hacerse porque la pandemia está claro que no ha terminado y que estamos en una situación de gravedad ahora mismo. Doctor, ¿y el impacto que pueden tener estas nuevas cepas o variantes, la brasileña, la sudafricana, etcétera, que según han dicho algunos científicos de las dos universidades que hacen esta secuenciación o esta investigación genética molecular, están presentes en el país y hay más agresividad del virus, digámoslo así, para contagiar a todos los grupos etarios, jóvenes incluso, hasta adolescentes? ¿Nos pone más en riesgo la población? ¿Cree usted que tiene un grado de conciencia de esto o solamente la comunidad médica y científica hace, digamos, la alerta, pero que lamentablemente no hacemos, no calamos en la conciencia ciudadana? Sí, bueno, mire, el hecho de las nuevas variantes, de las nuevas cepas, es algo común en una infección viral. El problema en Ecuador es que no tenemos el sistema de vigilancia genómica
sistemática. Efectivamente hay un par de universidades privadas que lo están haciendo, pero esta tendría que ser una competencia del Estado, que tiene que restablecerse esa potencialidad de salud pública para tener una vigilancia precisa. Ahora sí, efectivamente se presume que hay estas nuevas variantes que tienen mayor agresividad y esa es una nueva razón todavía para apelar y para pedir a la ciudadanía que también ponga de su parte. Todos deben poner de su parte, el gobierno, la ciudadanía, los medios de comunicación, en fin, de tal manera que la situación es esa y efectivamente es una razón más para llamar la atención de la protección ciudadana y de la corresponsabilidad ciudadana que debe existir. ¿Y cree usted que con la jornada electoral de este domingo pueda generarse un impacto mayor en el número de contagios de aquí a 15 días? Bueno, lo que vimos en la jornada anterior, en la que se sumó también el tema de carnaval y también el tema de la jornada electoral, efectivamente demostró que posteriormente hubo un mayor número de casos. Esto puede esperarse, pero a la vez también puede reducirse significativamente si es que, por un lado, el Consejo Nacional Electoral adopta medidas adecuadas para impedir que se produzcan estas aglomeraciones que se vivieron en la jornada anterior. Por otro lado, internamente también se asegura de que los locales de votaciones pues tengan la suficiente disposición, digamos, de también una ventilación, de no favorecer aglomeraciones. Y si por otra parte la ciudadanía también colabora en el sentido de ir solamente la persona que tiene que votar para que no vaya en familia, que no se detenga también, que haga rápida, que ejerza su derecho rápidamente. Es decir, si se hace todo de manera organizada, acelerada y se corrijan los errores que fueron evidentes en la jornada anterior, pienso que el riesgo pues, puede minimizarse de manera significativa. ¿Usted ve que efectivamente el 100% de los médicos y colegas suyos ya han sido vacunados? ¿Qué información conoce? Sé que hay un pedido formal y también hasta cierto punto una queja de los odontólogos, por ejemplo, que no han sido tomados en cuenta como la primera línea. Sí, a mí me parece que todo el personal de salud, lo que es importante es que sin duda los médicos jugamos y los médicos que están en atención directa a los pacientes juegan un rol importante, pero no hay que perder de vista que es un equipo de salud. Las enfermeras, por ejemplo, pasan la mayor parte de su jornada en el hospital y por tanto tienen que ser atendidas con toda prioridad. Los laboratoristas, el personal también de apoyo, en fin, todo el equipo de salud y no solamente del hospital, pero también el que está en el barrio, en la comunidad, en un centro de salud atendiendo pacientes, tienen que ser efectivamente considerados. Los odontólogos, sin duda, que es una profesión de alto riesgo por la naturaleza misma de sus labores, de tal manera que yo espero que ya se regularice de manera completa y que naturalmente todo el personal de salud esté vacunado en el menor tiempo posible. Ahora, ¿usted cree que hasta mayo, finales de mayo, al margen del próximo gobierno que esté aquí, se pueda tener vacunado a un 30% de la población de acuerdo al número de vacunas? El presidente ha dicho que llegarán 20 millones, o por lo menos eso ha ofrecido. Vamos a depender también un poco del flujo de entrega de las farmacéuticas. Naturalmente, usted lo ha dicho, es decir, estos anuncios de que se han negociado 20 millones sobre los que no existe la suficiente claridad y transparencia de información, es difícil considerarlos como base firme para una planificación. Lo que se sabe es que ahora mismo se dispone de este 1 millón de dosis que se espera y ya pues terminen de llegar en esta semana. Se ha dicho con diferencia de días, 300,000 unas, 700,000 otras y luego el siguiente lote. Obviamente en un contexto de mercado internacional en el que hay una sobredemanda mundial y una limitada oferta, dependemos de que los laboratorios efectivamente puedan proveer del número de vacunas necesarias y a su vez de eso depende de las negociaciones y contratos y compromisos en firme a los que haya llegado el gobierno. Yo creo que tan pronto como se tenga nuevas autoridades, tiene que haber un trabajo de transición adecuado entre autoridades entrantes y salientes para tomar la mejor decisión, que se vacune al mayor número de personas posible desde ahora mismo y de que luego se siga, porque esto no puede ser un proceso que se trunque o este proceso que se vea solamente como
un gobierno tiene que ser parte de una necesidad nacional, y por eso el llamado a la atención para que tan pronto como haya un presidente electo, pues designe sus equipos de salud, de economía, de finanzas, para que conjuntamente con el gobierno pues tomen las mejores decisiones y se aseguren que llegue el mayor número de vacunas con certeza, y entonces sí poder planificar la vacunación para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible y alcanzar esta inmunidad colectiva que tanto necesita, no solamente el país, sino el mundo entero. Doctor, finalmente, porque estoy contra el tiempo, tengo 1 minuto y medio. Estas medidas que ha tomado el COE nacional y evidentemente también Quito como la mayor ciudad de contagios, más de 110.000 quiteños, de restringir la movilidad vehicular, no sé si sea un impacto para frenar. Le digo esto porque, claro, la mayoría de los contagios, según han dicho los expertos, se da en las movilizaciones masivas, en estas fiestas clandestinas, en lugares cerrados, es decir, donde hay tráfico de personas, pero no de vehículos. ¿Cree usted que la restricción vehicular puede atenuar un poco esto? Bueno, mire, como es parte de un conjunto de medidas, también recordemos que uno de los primeros sitios o principales sitios de contacto es la propia familia, es al interior de domicilios, en sitios que son cerrados, sin suficiente ventilación, con contacto de personas que no se sabe el grado de seguridad que tienen en cuanto a protección, de tal manera que la medida de restricción vehicular tiene que verse en el contexto general. Pienso que en realidad, vuelvo a decir, es parte solamente de una respuesta de tipo gubernamental que tiene que mejorarse, y podría decirse que de alguna manera puede limitar cierto tipo de movilización, pero a la vez tiene que comprenderse que estos sitios colectivos son los que mayor riesgo generan, por ejemplo, transporte colectivo. Doctor Fernando Zacoto, muchas gracias. Siempre a la orden. Gracias al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Zacoto, a propósito de esta evaluación de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para la situación de contagios y prevenir un poco el incremento. Estamos con más de 330.000 casos, según lo ha dicho el boletín, 335.681 para ser exactos, según lo ha dicho el Comité de Operaciones de Emergencia, y por supuesto esta información oficial del Ministerio de Salud. 7 de la mañana con 58 minutos, estamos a segundos de despedirnos, le queremos agradecer. Recuerde, hoy 19 horas con el resumen informativo de esta jornada de lunes. Buenos días.